Nosotros éramos de tener 50, 60 views, teniendo alrededor de 1000 suscriptores. Ahora han aumentado bastante, eran como 800. Pero gracias a que hermanos han querido compartir las predicaciones, los sermones del domingo, ahora la última vez que miré y pude ver la cantidad de personas que están viendo las predicaciones, son más de 300 personas. Yo recuerdo en un momento fueron 30, 35 personas. Y eso pues nos debe hacer conscientes, hermanos, de que este ministerio no solamente nos sirve a nosotros, ¿verdad?, sino que pudiera estar utilizándolo Dios para que muchas personas sean bendecidas, sean ministradas por la palabra de Dios. Nosotros nos esforzamos por predicar el Evangelio fielmente, conforme a la palabra, conforme a la doctrina bíblica, y esperamos, confiamos en que Dios pueda seguir utilizando nuestra debilidad para bendecir a otros. Así que considere esto, hermano. Comparta la página, comparta las predicaciones y seamos parte de este ministerio, que no es solamente un ministerio local, sino que puede tener repercusiones y efectos más allá, ¿verdad?, de nosotros, de nuestra congregación. Así que yo doy gracias al Señor por ello y gracias a ustedes que oran y son parte de esta empresa de fe. Yo le invito, por favor, que vayamos al libro de los Salmos. Hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie expositiva continua del libro de los Hechos, y vamos a recibir de parte de Dios lo que Él, a través de este salmo, quiera traernos en esta tarde. Leemos el Salmo número 23. Nos dice así, versión Reina Valera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ayúdame, Señor. Tu gracia, la unción de tu Espíritu, Señor, sean sobre mí, para predicar tu palabra. Te lo imploro, para la gloria de Cristo, la edificación del pueblo y nuestro gozo. Amén y amén. En mi tiempo de lectura de la palabra, me correspondía esta semana leer algunos salmos, y me percaté de que casi de forma automática, mecánica, y me temo que incluso insensible, leemos este salmo, porque es un salmo que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, y pasamos por alto que este salmo fue inspirado en la mente y el corazón de un hombre llamado David, un siervo de Dios que atravesó por muchas circunstancias. Muchas de estas providencias fueron aflictivas. Su vida se vio amenazada. La tentación llegó a su vida como llega a la vida de todos. Incluso se dio a algunas de ellas. Aunque él era un hombre pecador, tenía relación
con un Dios, con el único y verdadero Dios, que es misericordioso y es reconocido por David y aún por nosotros como un buen padre. Y es comparado también a un pastor que cuida de su rebaño. Nos dice en el título, que no es inspirado, que nosotros conocemos muy bien y es debido a las primeras declaraciones que se hacen en el verso 1. Jehová es mi pastor. Pero también el encabezado tiene, y nos dice que el salmo es un salmo de David. El oficio de David, antes de haber sido llamado para ser rey sobre la nación, era el oficio pastoral. Desde muy joven se le dio la encomienda en su familia de ser el cuidador de las ovejas de su padre. Y él sabía lo que el oficio pastoral requería para el bienestar de las ovejas. Él era un joven pastor, el menor de sus hermanos, pero uno que con valentía y determinación, como él mismo le testifica a Saúl en determinado momento, cuidaba a las ovejas de su padre. Y esto es lo que debió haberle llevado el ejercicio de este oficio antes de haber sido llamado como rey sobre la nación. Estas memorias, estos recuerdos posiblemente lo llevaron a comparar a Dios con un pastor. Y veremos, mientras estudiemos este salmo, cómo él describe a Dios en este oficio pastoral de cuidado, de provisión, de protección para su propia vida. Y él, con una limpia conciencia, pensamos, de uno que llegó a ejercer este oficio, el oficio pastoral, y lo hizo de manera excelente, cuidando y proveyendo para las ovejas. Él se ve a sí mismo como una de esas ovejas que él pastoreaba. Y a Dios como el pastor tierno, todopoderoso y protector, que le cuidará todos los días de su vida, que finalmente lo introducirá en el redil del reino, que cumplirá perfectamente su oficio para con su alma. Cuando dice en el versículo, Jehová es mi pastor, le añade a ello, nada me faltará. Nada me ha de faltar. Y es casi obvia la declaración, ¿verdad? Porque si se dijera, aparte de Dios, que alguien es nuestro pastor, definitivamente algo nos ha de faltar. Pensemos en esta realidad en la esfera de la paternidad. Nuestros hijos son como pequeñas ovejas a las cuales cuidamos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces a ellos les han hecho falta cosas? Porque nosotros no tenemos la capacidad ni los recursos que tiene Dios para proveer. Cuando Él dice que nada le faltará, hace referencia no solo a la provisión natural, sino a todas las cosas que atañen a la necesidad de nuestro ser. O sea, nada me faltará. ¿En qué sentido? ¿En un sentido físico solamente? Obviamente no, porque el ser humano no es solamente
carne y hueso, sino que nuestro cuerpo, en él se encierra la esencia de nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que es imperecedero, lo que es inmortal. David, a través de este salmo hablará, el Salmo 23, de estas áreas, el área física y el área espiritual, y de las necesidades que tenemos en ellas. Del mismo modo que comemos alimento físico para sostener nuestro cuerpo físico, biológico, también hemos aprendido desde el momento en que el Señor llegó a nuestras vidas que hay un pan al cual el Señor hace referencia y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Hay un alimento espiritual que degustan, que reclaman, que ambicionan y que buscan aquellos que ya no están muertos espiritualmente. Porque antes no teníamos ningún apetito por las cosas espirituales. Éramos hombres naturales, carnales, con una naturaleza animal, terrenal, diabólica, que no sentía ninguna necesidad por este aspecto, el espiritual. Él hablará de esas necesidades, de las necesidades físicas, pero aún más de las más profundas, las necesidades del alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, y en el griego, en el arameo, en el hebreo, en el inglés, en el español, nada significa nada. No hay nada que haya de faltarnos. Si en efecto somos ovejas del Señor. En el mundo, hermano, hay tres tipos de personas. Hay quienes en efecto son ovejas del Señor, los así llamados, los regenerados, los que han nacido de nuevo, los que por causa de la adopción son considerados por Dios como sus hijos. Existen otros que son aquellos que no son hijos de Dios, son solo criaturas de Dios, que definitivamente Jehová no es su pastor. Pero hay un tercer tipo de personas, y ese es el que más nos preocupa. Es el tipo de personas que piensa que Jehová es su pastor cuando no lo es. Son aquellos que, por ejemplo, tienen en su Biblia una Biblia abierta en el Salmo 23. Es un tipo de amuleto. En sus vidas, tal vez parte de alguna tradición, lo aprendieron de sus padres. Hay algunos que de hecho se saben de memoria este salmo, lo recitan, que tienen alguna religión, pero Jehová no es su pastor, aunque ellos así lo piensen. Y es muy preocupante que alguna persona se considera a sí mismo como una oveja del Señor, un hijo de Dios, cuando no lo es. Porque eso trae como consecuencia lógica que cuando se les predique el Evangelio, ellos entiendan que no necesitan el Evangelio, que no necesitan a Dios, que no necesitan a Jesucristo, que no necesitan arrepentirse porque ya ellos tienen una relación con Dios. Porque saben, conocen el Salmo número 23. Porque en algún sentido Dios es parte de sus consideraciones. Pero hermano, no es así. Sino que la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Por ejemplo, si usted me regala, por más bien maquillado y disfrazado, usted me regala un becerrito, no me va a poder convencer de que es una oveja. O un Doberman, usted me lo regala y lo puede disfrazar, maquillar, no me va a poder convencer de que es una oveja. Las ovejas tienen unos rasgos, unas características visibles, pero sobre todo, y refiriéndonos al aspecto espiritual, los cristianos tienen una conducta que emana no de la moralidad, sino de una relación ciertísima con el Dios vivo y todopoderoso que transforma al pecador. Y dimos lectura en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 11,
verso 28, allí vamos a llegar más adelante, en el cual Jesús mismo nos dice cuáles son las características de uno que es una oveja del Señor. Y entonces vemos cómo David, luego de esta declaración teológica y experiencial, pasa a describir el pastoreo divino. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Piensen esto, hermano. Mi pastor. Ahí hay un sentido, o se hace uso de esta expresión, mi pastor, para hablar acerca de propiedad, de algo que es perteneciente a alguien. Yo le pertenezco a mi pastor. Él es mi pastor. Así que nótese ese sentido de pertenencia al decir mi pastor. Y Él es nuestro pastor. Nosotros somos suyos porque Él nos escogió para esto. Como bien dice el Señor en el Evangelio de Juan, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Lo que quiero decir es que ha sido Él quien soberana y voluntariamente nos ha hecho suyos. Y por ello podemos decir con toda confianza que Él es nuestro. Él es nuestro. Del mismo modo se expresa Job, por ejemplo. Yo sé que mi Redentor vive. Él es mi Redentor. Yo le pertenezco. Tenemos una relación íntima y de propiedad. Y aunque sabemos que en sentido general todas las cosas son de Dios, porque Él creó todas las cosas, no todos pueden decir, Él es mío. Él es mío. Nosotros en conjunto como miembros de la iglesia decimos, ¿verdad? Según el modelo que el Señor nos presentara, decimos Padre nuestro, Pastor nuestro. Y en un sentido particular e íntimo, Jehová es mi pastor. Jehová es nuestro pastor. Él es mi Padre. Él es nuestro Padre. Así que mediten esto, hermano. Si decimos que somos sus ovejas, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Cómo debemos vivir? Yo me temo, hermano, que muchas veces, demasiadas, no reflejamos que somos suyos y Él es nuestro. De hecho, al mismo David le aconteció, ¿verdad? Jehová es mi pastor, dice aquí. Y más adelante cede a la tentación y pone en vergüenza el nombre de Dios y su condición como oveja. Pero hermano, la buena noticia es que no dejó de ser su pastor. Lo corrigió con la vara, con el cayado. Intimidad, relación diaria, afectuosa, de sujeción, de obediencia. De eso habla el verso. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y como dijera anteriormente, nosotros como padres cuidamos de nuestros hijos, a nuestros amados hijos, muchas cosas pueden faltarle. ¿Verdad? En cuanto a la disciplina, en cuanto a la provisión, en cuanto al afecto, en cuanto a todo lo que se nos ha mandado a hacer y a brindar y a suplir para nuestros hijos, muchas cosas le han de faltar. De hecho, muchos de los traumas que nosotros acarreamos en la vida son debido a una mala paternidad. ¿Qué dirán nuestros hijos al final y qué reflejarán nuestros hijos cuando estén grandes, cuando se lancen a la independencia? ¿Cómo se conducirán? Mucho de ello dependerá de cómo nosotros actuemos como padres. Y esto es así, la carencia por nuestras muchas limitaciones. Pero no es así con aquel que es ilimitado en recursos. Jehová, el Dios Todopoderoso, de quien son
todas las cosas, el oro y la plata, la naturaleza misma, todo, incluso nosotros, somos suyos. Por ejemplo, hablando de esta hermosa verdad en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante, mire lo que dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es Cristo, nuestra relación con Él, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de nuestra vida pasada que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, nos dice, poniendo toda diligencia. Fíjense, hermano, como en el Salmo 23 al principio dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y lo declara de una forma monérgica. Dios es el que nos da todas las cosas. Él nos ha dado, ya lo dice Pedro en el primer versículo, como todas las cosas, sin faltar nada, nos han sido dadas, que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice que ya nos han sido dadas. Pero más adelante en el verso 5 dice: vosotros también. Aquí viene la acción sinérgica. No solo Dios nos las da, sino nosotros somos llamados a aplicarlas, a practicarlas, a través de un análisis, una evaluación sincera, considerar cómo estamos en estos asuntos. Dice el verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que como un emparedado presenta el conocimiento de Jesucristo como el fundamento de nuestra relación con Dios, y al final nos habla del conocimiento de Jesucristo puesto en práctica. Hay muchas personas que dicen que el Señor es su pastor, pero mucho les falta. Y no les falta porque Dios no sea capaz, no pueda o quiera otorgar estas cosas. No es así. Sino esto se debe a la falta de determinación, de autodisciplina y de obediencia al mandamiento de Dios. ¿Nota usted eso, hermanos? Si quiere anotarlo para luego considerarlo. 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 6, al 8 más bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Y si me falta algo, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón de que eso me falte? En el verso 2 pasa a listar aquellas cosas que Dios hace por él. Hermano, y la gracia de Dios es tan abundante para con nosotros, y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver que Dios les da estas cosas aun cuando nosotros no estemos caminando de la mejor manera. Nos sorprende y nos avergüenza el que Dios sea tan bueno con nosotros, cuando nosotros muchas veces no cumplimos con nuestro deber. Mire lo que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Algunas versiones dice: en lugares de verdes pastos me hará descansar. Luego, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que notamos cómo David, tal vez teniendo memoria de su propia experiencia como pastor, habla de este primer elemento que es necesario para su propia subsistencia, como lo era para la subsistencia de las ovejas, el pasto. Dice que este será provisto no solamente en frescura, en verdor, sino también
con delicadeza, en lugares idóneos para su consumo. Mire lo que dice el verso: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y puede hacer una imagen visual de una oveja bajo el cuidado de un pastor consumiendo pasto en un lugar en el cual puede tener descanso, en un valle, en lugares de verdes o delicados, tiernos pastos. Allí mi pastor me llevará. ¿Y me llevará para qué? Para tener descanso. La idea aquí es la de una oveja que camina de un lugar a otro bajo la guianza de su pastor, quien conoce los lugares, los peligros, las acechanzas tal vez de los animales, pero que conoce lugares específicos donde la oveja llegará para alcanzar descanso y sustento. Y yo estoy plenamente convencido de que este es uno de esos lugares. En medio de los afanes, de los muchos ruidos del mundo, de los muchos deberes y obligaciones, qué bueno es llegar a un lugar como este para recibir verdes pastos y que nuestras almas puedan descansar y que tengamos esta experiencia espiritual con el Señor, con su iglesia, los unos con los otros, en la palabra. El problema de algunas almas que afirman que Jehová es su pastor radica en que no se comportan como ovejas. No confían en la omnisciencia de Dios, en su todopoderío, y muchas veces consumen lo primero que el mundo les puede ofrecer. Son impacientes. Ante cualquier actividad en el día del Señor, ceden al llamado del mundo y de dichas prácticas, y deben confesar que no hay satisfacción para sus almas, no hay descanso para ellos. Algo saben ellos que no está bien. Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30, mire, hermano, nadie nace así. Y como vimos en la carta del apóstol Pedro, en su segunda carta, es necesario que nosotros practiquemos aquellas cosas que nos conducen a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. No hablamos de una gracia barata, sino de una gracia suficiente para capacitarnos y darnos la victoria en esta lucha. El Señor dice, y si quiere ir conmigo allí, en Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30, mire lo que dice el Señor. Siendo que éste se comportó como el siervo sufriente, la oveja, el cordero de Dios que fue sacrificado, nos es de mucha utilidad, necesario, indispensable, escucharle a él hablar acerca de cómo se conduce una oveja. Mire lo que dice el Señor en Mateo 11, versos del 28 al 30. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Quiero subrayar esa parte. Llevad mi yugo, estén unidos a mí, sean en efecto cristianos, imitadores del Señor. Eso es lo que significa el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, que dice, manso y humilde de corazón. Y le haréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo se obtiene este descanso para nuestras almas? Declarado en el Salmo 23, aprendiendo del Señor, imitando al Señor. Hermano, y ese es un estándar muy alto, muy elevado. Hermano, porcentualmente yo creo que nosotros no llenamos ni un 10% de esto en la práctica. Tal vez haya alguno que sobrepase esta medida, no lo sé. Yo hablo en parte neciamente, qué sé yo. Hablo de la conducta porque, aunque nuestra conducta muchas veces no refleja nuestra relación con Cristo,
posicionalmente hablando, estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Piensen en eso, hermano. Piensen en eso. Dios no lo ve a usted como casi una oveja. Lo ve en pleno como una oveja. Y lo trata como tal. Usted sabe que la oveja el pastor tiene dos instrumentos para dirigir las ovejas. Uno para guiarlo y uno para disciplinarlo. A veces me temo que Dios utiliza más el de la disciplina, amonestación, que el de la guianza tierna. Sí, porque hay ovejas que como dice el mismo Señor, hay ovejas que andan descarriadas. Hay ovejas que se salen de las 100 ovejas. Que el Señor está continuamente buscándolas por amor a ellas. Pero no debería ser así. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Allí Jesús nos presenta la actitud que nosotros debemos tener como ovejas, aprender del Señor, mansedumbre y humildad del corazón. Y en cierto sentido todos los hombres son peregrinos, todos. Pero solo los que son ovejas caminan por este mundo bajo la protección de Dios. Muchos, como dije anteriormente, tienen en sus casas la Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23. Pero ellos no hay garantía de que son ovejas del Señor. El hombre del mundo no encuentra descanso. Definitivamente que no. No encuentra descanso para su alma en aquellas cosas que practica a diario, de manera continua. Él no participa de las provisiones que Jehová tiene reservadas para sus ovejas. A lo mucho él puede comer de las migajas que caen de la mesa del Señor. Son suficientes para mantenerlo con vida. Eso es lo que se conoce como la gracia general, la benevolencia de Dios para con todos los hombres. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Les da a todos los hombres lo que ellos necesitan. Y por ello son responsables delante de Dios al ver esta bondad de Dios. Pero solo nosotros, hermanos, podemos afirmar lo que dice el salmista: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esta es la metáfora que vemos en la Escritura, ¿verdad? Conforme a la naturaleza será la dieta del hombre. El hombre no regenerado lo que come es carroña. Come algarrobas, como el caso del hijo pródigo. Pero nosotros comemos de la buena dieta del Señor. Él es el que, además del bien espiritual, que es el más necesario, nos da el pan nuestro de cada día para suplir nuestras necesidades. No pierda eso de perspectiva, hermano. Nosotros trabajamos ciertamente por la salud, por la fortaleza, la gracia de Dios y recibimos un cheque, ¿verdad? Y a veces perdemos de perspectiva que todo eso se lo debemos al Señor. Y que lo que compramos, lo compramos porque Él lo creó para nosotros. Él es el que nos alimenta físicamente, es Él. Si no, pregúntele a aquellos que están en lugares donde no tienen para comer. Y cualquier trabajo que ellos puedan realizar es infructuoso porque no pueden no pueden proveer para sus hijos, para su familia. Además a esto, el salmista añade el recurso del agua. Junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Él me lleva al lugar, o nos lleva al lugar donde nosotros podemos ser no solamente alimentados, sino saciados con el frescor de su agua. Agua espiritual. No solamente física, sino también espiritual. Y qué bueno, hermano, es cuando uno tiene mucha sed, ¿verdad? No sé si usted ha estado en alguna circunstancia donde ha sido privado del agua y le ha dado mucha sed y ha entrado en un estado tal vez de pánico. Yo estuve en una ocasión por una tontería que hice bajo esa circunstancia. Es lo que vemos también en la parábola del hombre rico y Lázaro.
¿Qué le dice el rico a Abraham? Dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y venga y la pase sobre mis labios, porque estoy en un gran tormento. Lo irónico es que hay muchos que no han probado de esta agua y andan por el mundo bebiendo, consumiendo de lo que éste le ofrece para calmar su sed. Lejos de ellos los hace más adictos a esos placeres, a esas ofertas, a esos recursos mundanos. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Dice en el verso 3, confortará mi alma. Clarifica que este salmo es un salmo que hace referencia principalmente al asunto del alma. Dios y solamente Dios puede traer confort a nuestras almas. Ahora considere estos dos términos, descanso y reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vemos ahí la palabra descanso y en la segunda parte del pasaje, junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque Dios sabe que el camino es difícil, hermano. Dios sabe lo que nosotros atravesamos. El Señor no es ignorante de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias. De hecho, Él ha ordenado estas providencias aflictivas para nuestra vida. Él nos está ayudando, Él nos está guiando. Él no ha trazado para nosotros un camino sin problemas, sin dolor, sin dificultad. No. Pero sí, lo que promete es que nos dará descanso. Él nos dará reposo. Hay tribulaciones que llegan a nuestra vida, hermano, y nosotros no vemos el día que ellas culminen. A veces los días, la noche oscura del alma parece extenderse demasiado, ¿verdad? A veces uno dice, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Perdemos incluso el deseo de orar, de perseverar, de seguir hacia adelante. A veces, hermano, es por causa de nuestra irresponsabilidad, nuestra indiferencia, o en otras instancias es porque Dios así lo ha querido probarnos. Y a cada cual le corresponde el identificar por qué está bajo la condición que está, por qué está trabajado, cargado, turbado, desanimado. Pero solo basta con que nosotros reconozcamos que Dios es nuestro pastor. Que si hemos fallado, debemos arrepentirnos, volver a sus brazos, bajo su cuidado, para que tengamos descanso y reposo. Él sabe, hermano, que el camino es difícil, que hay tropiezos, que hay caídas, que hay sufrimiento, que hay pruebas, que hay tentaciones. El Señor lo sabe. Por ello nos promete tiempos de refrigerio. Por ello es que Él nos promete tiempos de refrigerio. Él no es un Dios inclemente, no compasivo, sino uno que se acuerda de que nosotros somos polvo, que dependemos de Él. Vemos entonces en el siguiente verso, en el verso 3, cómo David, de manera más específica, habla del alma como la principal receptora del cuidado pastoral. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, dice el salmista. Y vemos entonces cómo todo nuestro ser, tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, peregrinan por el mundo durante un periodo en el cual nosotros necesitamos definitivamente el confort del Señor. Y solo las ovejas, verdaderas ovejas del Señor, tienen descanso en medio de su peregrinar. De hecho, el camino que caminan los justos, las ovejas del Señor, se llama el camino de justicia. Es una senda muy estrecha, diferente al camino ancho y espacioso
que conduce a la perdición. Y en ese camino ancho y espacioso, hermano, no hay descanso. No hay descanso. Y hay un pastor en ese camino ancho y espacioso, infame, perverso, malvado, sin medida, que no cuida de las ovejas, sino que las incita a estas almas que como cabras, como animales irracionales viven, que andan según el designio de su naturaleza pecaminosa, siendo alentadas, repito, por el enemigo de sus almas, alentándolos a vivir conforme a sus deseos y haciéndoles creer que son libres. No era así nuestra condición. Pensábamos incluso que podíamos alcanzar felicidad y paz aún ausentes de Dios. Jesús es el que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo, y Satanás la da. Es una mentira, una vil mentira creer que fuera del amparo de Dios se puede alcanzar plenitud en esta vida. Y por eso, hermano, que nosotros los creyentes agradecemos tanto al Señor por habernos tomado de ese mundo y habernos concedido descanso. ¿Está tu alma en descanso? ¿Cuánto confort tienen nuestras almas? ¿Cuánto deleite experimentamos bajo el cuidado de Dios? Por eso es que la Biblia a nosotros nos llama justos. Mire lo que dice el versículo: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esa senda, el camino estrecho, es camino de justicia, y quienes caminan en él son los justos. Los injustos no pueden caminar por ese camino. Es aborrecible ese camino, es muy incómodo. No pueden llevar toda su maldad, todo el bagaje de su pecado. Y todo eso, como dice la Escritura en el libro de los Efesios, el Señor lo hace para alabanza a la gloria de su gracia, por amor de sí mismo, en la persona de Jesucristo, en quien hemos sido añadidos. Por eso dice: confortará mi alma, me guiará como hace el pastor por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aquí cabe la pregunta: ¿caminamos según la justicia de Dios? ¿Caminamos rectamente? ¿Expresamos a través de nuestras vidas que el Señor está conduciendo nuestras vidas? O, perdone la expresión, ¿verdad? Se utiliza en términos de caballo, al garete, sin freno, sin control. O podemos decir: Él me está guiando por sendas de justicia. Hermano, y mire lo que dice: por amor, no dice por amor a mí, sino por amor de su nombre. Quiero leerle, porque para mí resultó un poco difícil, ¿verdad?, poder entender esta parte. Y quiero leerle una nota que escribí acerca de ello. El amor de Dios por sí mismo es entendido no como el amor narcisista de los hombres, sino como el amor más obvio del Dios perfecto hacia sus propias perfecciones. Lo leo de nuevo, hermano. El amor de Dios por sí mismo es entendido no como el amor narcisista de los hombres, sino como el amor más obvio del Dios perfecto hacia sus propias perfecciones. ¿Qué puede amar más a Dios? ¿O a quién puede más amar a Dios sino a sí mismo? Quien es el objeto máximo, o debe ser, a causa de sus propias perfecciones. El hombre se ama a sí mismo sin considerar la miseria y la fealdad de su alma, la cual debería aborrecer más que amar. Hermano, y eso nos suele acontecer a nosotros, ¿verdad? Hermano, a veces yo me considero a mí mismo, mis pensamientos, mi naturaleza, de lo que soy capaz, y digo: qué aborrecible soy. Y eso es lo que me hace amar más al Señor, porque no hay nada en mí que sea digno de su amor, a no ser
que Él nos haya puesto y colocado en Cristo y seamos receptores por medio de Jesucristo de su amor, a causa de las perfecciones de Cristo atribuidas a nuestra debilidad. Así que ese amor del hombre por sí mismo es irracional. El hombre puede presumir de una buena apariencia. Y como he dicho antes, hay personas que son tan feas que lo único que tienen hermoso es su apariencia física. Pero el creyente que ha sido unido a Cristo recibe el amor de Dios. El amor de Dios por sí mismo. Porque el amor que Dios nos dispensa a nosotros es el amor que Él, Dios Padre, le dispensa a Dios Hijo. Piensa, hermano, en esto. Medita en esto. Que a pesar de que no somos dignos de su amor por nuestras imperfecciones, nuestra fealdad, Él nos ama como a Cristo mismo, porque estamos en Cristo. Por eso somos sus ovejas. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, para alabanza de la gloria de su gracia. Aunque ande, dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmista reconoce en ese pasaje que sus días están en las manos de Dios y que aunque las circunstancias externas parezcan indicar la inminencia de la muerte, él reconoce que solo Dios determina cuándo será su final. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermano? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él es el que da y quita la vida y yo estoy en el valle de sombra y de muerte, ¿qué determina cuando mi vida terminará? El valle. Las intenciones de mis enemigos externos, Satanás, no, sino solo Él. Y él lo reconoce David porque David sufrió muchas amenazas, ¿verdad? Lo vemos en el libro de los jueces, en el libro de Samuel, cuando él es amenazado por Saúl. Y piensen esto, mire hermano, como dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermano, a veces los niños y nosotros, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos sido llevados o tal vez por alguna razón un poco ilógica a temer a las sombras, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer una sombra? Una sombra no puede hacer nada. Una sombra representa algo que pudiera ser peligroso para nosotros. Pero hermano, ¿sabe qué? Cuando la muerte llega y en efecto afecta la vida de alguno, esa muerte llegó porque aquel que refleja esa sombra ha determinado que así sea. Es Dios. La causa de la muerte, la razón de la muerte. Aunque esté bajo amenaza, bajo acechanza, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Porque tú, mi buen pastor, estás conmigo. Nosotros hemos pasado de ser sus enemigos y dignos receptores de su ira, de la muerte eterna. Hemos pasado a ser el objeto de su amor y benevolencia. Tú estarás conmigo, nada me faltará, tú me protegerás. Tú me protegerás. Y aquí hace mención de esos dos elementos, herramientas para el pastoreo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, hermano, piensen esto. Si la vara y el cayado sirven para proteger de las amenazas, pero también para disciplinar, para corregir, debemos entender que llegará el momento donde Dios a le será necesario, a causa de nuestra desobediencia, hacer uso de la vara en contra nuestra. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y como dice la Escritura, aunque la disciplina, el presente, no parece ser causa de gozo, eventualmente, y luego, ¿qué produce? Contentamiento, satisfacción
Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué dice la Escritura? Lo disciplina. Lo disciplina. Y hermano, yo no sé, ¿verdad?, bajo qué circunstancias se encuentre cada uno de ustedes, pero definitivamente uno de estos dos instrumentos Dios ha de estar utilizando en nuestras vidas. Uno para guiarnos, para estimularnos, para alentarnos a seguir hacia adelante. O el otro para corregirnos, para amonestarnos, para dejarnos saber que no estamos viviendo como sus ovejas. Que nos están faltando muchas cosas en nuestra vida. No por su causa, sino por la nuestra. De hecho, la predicación del día de hoy pretende eso mismo, infundir aliento. Aliento para enfrentar nuestras debilidades, nuestra indiferencia, para cambiar el curso de nuestra vida. Quiere el Señor infundir aliento, determinación en nuestras voluntades para vivir para su gloria. Luego en el versículo 5 nos dicen: aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mire todos los beneficios de ser una oveja del Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando temo o cuando hay amenazas contra mí, yo no temo, porque yo sé que tú eres mi pastor. Por eso dije en principio que estas son declaraciones teológicas y experienciales. Habla del Dios que él ha conocido teológicamente, pero también del Dios que él ha experimentado. Tú aderezas o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Recuerde que él está hablando como una oveja. Angustiadores, lobos rapaces, amenazas contra su vida. Y si se deja llevar por los sentidos, hermano, muchas veces uno no se ve de esta manera. En vez de verse como a la mesa se ve un hijo cuando el padre va a servir, muchas veces uno se ve como si no fuera el banquete del diablo o de este mundo. A veces es así, a veces nos sentimos así, a veces sentimos que vamos a ser devorados. A veces decimos: no puedo más, Señor. Son muchas las pruebas, son muchas las tribulaciones. No, el Señor dice: yo te voy a preparar mesa delante de ti. Y Satanás lo va a ver. Y sus demonios lo van a ver. Y el mundo lo va a ver. Porque yo soy tu pastor. Yo voy a preparar una mesa delante de ti. El tiempo de persecución, de tribulación, de tristeza, de aflicción pasará. Sí, entonces David se ve como un pastor, como una oveja ante este pastor, y también como un hijo en la casa de su padre. Cuando él era pequeño, en la casa de su padre Isaí. Y qué buenos son los banquetes, ¿verdad? Qué bueno es, niños, cuando mamá, nosotros llegamos, ustedes llegan de la escuela. Yo recuerdo cuando yo llegaba de la escuela, hermano, eso era directo a la mesa. Mami, tengo hambre. Tiraba el bulto de lado y tengo hambre. Y qué buena es esa imagen, ¿verdad? De ver a la mamá preparando la comida, sirviendo, vayan a la mesa. Vamos a orar, vamos a dar gracias por los alimentos. Cuando nuestras tripitas están sonando, cuando nos duele el estómago. Y él recuerda tal vez esos días de infancia cuando su padre preparaba la mesa para que ellos consumieran, o tal vez él como padre. Él está recordando que Dios como su pastor y él como una oveja, él está recordando cómo Dios le había colmado de protección y provisiones mientras sus enemigos esperaban su muerte. Eso es lo que vemos en los salmos, ¿verdad? El clamor, la petición de David muchas veces cuando sus enemigos venían sobre él y él clamaba al Señor en medio de su angustia. ¿Y qué hizo su Señor? Le respondió, lo libró de todas sus amenazas. Y él también menciona la práctica de sus días en la cual se vertía aceite sobre la cabeza de aquellos que eran separados, que eran investidos del Espíritu Santo para realizar un trabajo de Dios.
o de Dios o para Dios. Añade a esto, al vertimiento de aceite, también añade el vino. Vino sobre su copa, sobre la copa de su alma. Ese vino divino, el Espíritu Santo. Pero hermano, no para embriagarlo de vino y que él pierda, ¿verdad?, el juicio, sino se presenta como el vino de Dios, Dios mismo siendo derramado sobre su vida. Todo esto es espiritual. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ellos esperaban que yo cayera, que yo pereciera, pero Dios ha preparado mesa. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Rebosando. Desbordándose está la copa de mi alma, en gozo, en contentamiento, porque tú eres mi pastor, hermano. Y la pregunta para nosotros, ¿hemos nosotros experimentado eso? ¿O necesitamos experimentarlo? Reconociéndonos como ovejas del Señor, como ovejas de este gran pastor soberano, todopoderoso, podemos acudir a Él y decirle: Señor, más bien me siento como una oveja extraviada. ¿Dónde está la abundancia de tus provisiones para mi vida? ¿Dónde está el gozo de la salvación? ¿Acaso he dañado el testimonio tuyo en mi vida? ¿No pueden decir los hombres que yo soy tu oveja? ¿He comenzado a beber de las aguas contaminadas del mundo, de la sequedad, de los placeres? No es conforme a nuestra naturaleza. Por eso tal vez alguno tenga indigestión espiritual, se siente enfermo, se ha enflaquecido y ya no se ve a sí mismo como una oveja del Señor. Ahora mire lo que dice el verso 6 para concluir. Ciertamente, y esa palabra indica que no hay lugar a duda. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira estas dos cosas que seguirán, que acompañarán la vida de aquellos que son las ovejas del Señor. Además de las provisiones para el alma, dice que Dios te bendecirá con mucho bien y con misericordia. Así que en este pasaje parece que David deja de pensar en el oficio pastoral y él piensa en las experiencias que se tienen en la mesa de su padre como su hijo. Ciertamente, sin lugar a dudas, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, ¿por qué él hace referencia a estos dos bienes, a estos dos dones de parte de Dios? Bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y así como la flor no se puede separar de su aroma, Dios no puede ser separado, en el caso de aquellos que son sus hijos, de sus bienes y misericordias. Pero solo los que son hijos de Dios, ovejas del Señor, disfrutan de esto. Algunos temporalmente pueden disfrutar de esa benevolencia general, universal de Dios, de esa misericordia bajo este tiempo hasta tanto se cumpla lo prometido por el Señor de enviar su Hijo. Pero esto para nosotros dice que serán algo que nos seguirá. Al pasar el umbral de esta vida, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y aún más allá. Mientras que los que no son ovejas del Señor no recibirán el bien de Dios, sino el juicio de Dios, el castigo de Dios, por no querer ser ovejas del Señor, por resistirse a recibir de Él sus tiernos cuidados, su protección.
Así que ciertamente el bien y la misericordia que provienen de Dios estarán con nosotros de la misma forma en la cual su compañía estará con nosotros, su pan estará con nosotros, su alimento estará con nosotros. Las ovejas del buen pastor nunca recibirán de él mal o desprecio. David además habla de una casa, una morada, que es su propiedad, que es propiedad de Dios y que en última es la herencia de los hijos de Dios. Este mundo, cuando sea transformado, cuando el Señor venga, erradique el pecado, lance a los injustos al lago de fuego y azufre, y a Satanás y a sus demonios. Cuando eso acontezca, hermano, nosotros recibiremos la tierra, un cielo nuevo, una tierra nueva por heredad. Y lo disfrutaremos, hermano, ininterrumpidamente por toda la eternidad. Ciertamente. Y esto es una promesa. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Habiéndolo considerado de forma, desde la perspectiva eterna, del otro lado de la eternidad, también somos llamados a reconocer que David tenía un lugar donde él podía acudir. El santuario, el templo, aquel lugar donde él hacía oraciones, sacrificios y ofrendas delante de su Dios. Y a nosotros Dios en su benevolencia nos ha provisto de un lugar, este lugar, para que nosotros experimentemos todo su bien, toda su misericordia. Y mientras estemos de este lado de la eternidad, mientras tengamos este tipo de vida, esto nos seguirá todos los días de nuestra vida. Y debemos anhelar, como dice el salmista, morar en su casa. Como dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, morar bajo el mismo techo para adorarle, para exaltarle, para reconocerle. Ahora, comencé hablando acerca de 3 tipos de personas: los que en efecto son hijos de Dios y disfrutan de todas estas cosas, los que no lo son y los que piensan serlo. Nosotros, bajo un juicio justo y honesto, debemos decir qué tipo de personas somos. Y en el caso nuestro, como hijos de Dios, así lo creemos, evaluar cómo nosotros estamos viviendo y si hacemos honor a lo que el salmista dice, si podemos en efecto leerlo. Y finalizo aconsejándole que usted utilice el Salmo 23 como muchos otros salmos como un modelo para su oración. Que usted, cuando esta noche vaya a orar, si le pasa como a mí muchas veces que no sabemos por qué orar, estamos tan abrumados, tan cansados, que usted utilice este salmo y lo exprese delante de la presencia del Señor. Y repito, un análisis sincero, usted evalúe si usted puede expresarse como se expresa David en este salmo. Jehová, tú eres mi pastor. En efecto lo eres. Yo soy tu oveja y nada me faltará. Para los que no conocen al Señor, si alguno estuviese al alcance de esta predicación y no lo es, el Señor le llama para que arrepentido, reconociendo su triste condición, la condición de su alma y el lugar que merecen sus actos, el estar distanciado de Dios, reconociendo esto y siendo convencido por el Espíritu, venga hoy. Y por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, se haga una oveja del Señor. Amén. Estemos en pie. Jehová, tú eres nuestro